Quiero significar que en la alfabetización científica implica tanto el producto como el proceso. Se trata de aprender conceptos, pero también de aprender modos de pensar y de actuar que capaciten a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, para desarrollar su propia personalidad, pero también para integrarse como miembros activos de la sociedad. El concepto de estructura disciplinar que acabo de señalar, por cierto, no es nuevo. Lo novedoso es la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos por la explosión de la información, por la explosión de los conocimientos. Y al identificar esta estructura bidimensional, creo que se logra uno de los objetivos básicos del aprendizaje, que el alumno adquiera actitudes y estrategias que le permitan obtener, profundizar y ampliar el campo de conocimientos durante toda su vida. Se trata de buscar, insisto, el desarrollo integral de la persona y no meramente un desarrollo racionalista, tecnocrático, que tenga solo en cuenta el aspecto intelectual. En definitiva, se trata de aprender la ciencia como proceso y como producto, y no como tradicionalmente se la consideró solamente como el aprendizaje de un producto. También creo necesario enfatizar que además de las sólidas competencias científicas y tecnológicas, es necesario el desarrollo de sólidas competencias éticas para utilizar adecuadamente la información y los conocimientos. Los contenidos son medios, tienen un valor funcional, son herramientas para adquirir competencias. De lo que se trata es de aprender contenidos para adquirir competencias. El aprendizaje de las ciencias no puede ser considerado como simple adquisición y acumulación de conocimientos, sino debe ser considerado como fuente para la solución de problemas, para la toma de decisiones libres, responsables, racionales, para el desarrollo del pensamiento ético, reflexivo y crítico. Juan Pablo II, en Labor in Exercens, señala: los conocimientos serán herramientas para el crecimiento y el desarrollo. El aprendizaje se alcanza con el trabajo del intelecto, pero también con el trabajo de la voluntad y del cuerpo. Mediante el trabajo, el hombre se realiza a sí mismo como hombre, en cierto sentido se hace más hombre. Creo que aquí la invitación es educar la inteligencia, pero también educar la autoestima y educar la voluntad. El conocimiento y la comprensión de los contenidos científicos implican el respeto a un orden natural, a una jerarquía de los seres vivos. Y esto nos permite mostrar al hombre como criatura humana en la cúspide de esa jerarquía de los seres vivos y, por ser inteligente, responsable del custodio de ese orden natural. Y desde el punto de vista metodológico, se trata de poner al alcance de los alumnos distintas vías de acceso al conocimiento, que le permitan reconstruir conocimientos con cierto grado de rigurosidad, pero también con cierto grado de creatividad. Estoy proponiendo un acercamiento a los hechos, a las semblanzas, a las curiosidades científicas, históricas, a la síntesis biográfica de científicos reconocidos, para valorar el aporte de estos revolucionarios de la ciencia al conocimiento científico y a la sociedad. Y estoy proponiendo también una apertura de la ciencia al desarrollo de una actitud precisamente de apertura y sensibilidad hacia las producciones artísticas, hacia la expresión artística de quienes supieron percibir y recrear las manifestaciones estéticas del entorno natural y del entorno cultural. Debo decir que algún trabajo de aplicación, alguna investigación hemos realizado con la doctora Ana Lucía Frega, otro miembro de la Academia de Educación, sobre esto de ciencia y arte, arte y ciencia. Respecto al desarrollo de actitudes vitales, estoy pensando en aprender desde temprana edad a ser reflexivo, flexible, crítico, solidario, humilde, respetuoso de distintos puntos de vista. En la escuela se enseñan las ciencias para educar, para saber ser mejor persona. Es decir, como señala Zanotti, para formar al hombre desde su interioridad, hacia la promoción total de la persona en todas sus dimensiones perfectibles.
O como alguna vez lo señalara el profesor Van Gelderen, aprender la ciencia con conciencia. El enfoque antropológico y epistemológico en esta apretada síntesis expuesto hasta aquí implica, como habrán percibido ustedes, una concepción humanista de la ciencia. Y comienzo con otra cita de Zanotti, en este punto de la concepción humanista de la ciencia. Esta cita está tomada de su escrito Precisiones Pedagógicas al referirse al humanismo y al proceso de alfabetización científica en particular. Dice Zanotti: ha de tender a formar hombres completos, íntegros, capaces de alcanzar los niveles más altos del espíritu, de desarrollar sus aptitudes más nobles, aquellas que lo distinguen justamente como hombre. La formación humanista ha de lograrse no mediante adiciones de contenidos extraños, sino mediante los contenidos propios de la ciencia, desarrollados con el convencimiento de que el hombre es hombre en todos los campos del quehacer humano y que la excelsitud del espíritu humano se halla en la multiplicidad de los conocimientos y de las obras. Para crear esas maravillas de la ciencia y la tecnología, el hombre debe poner en juego sus recursos más nobles y humanos, su inteligencia, su razón, su capacidad mental. La ciencia y la tecnología no degradan al hombre, porque no puede hacerlo. Es el hombre quien puede degradar a la ciencia y a la técnica si la emplea para matar, o bien ennoblecerla si la usa para salvar una vida. Fin de la cita. En realidad el problema de la ciencia y la tecnología no es su existencia o su naturaleza, sino que se trata en realidad de una cuestión ética, de cómo y para qué vamos a usar las competencias científicas y tecnológicas a través de estos programas o de este programa de alfabetización científica. El doctor Bernardo Husay, nuestro premio Nobel, nos plantea una definición de la investigación científica que sería interesante en relación con los valores y el problema moral, que creo que merecería ser reflexionada con nuestros alumnos. Señala Husay: proscribir la ciencia por su mal empleo es como proscribir el fuego porque hay incendios. Lo que debemos decir más bien es que los adelantos de la ciencia han sido más rápidos que el progreso moral en las relaciones internacionales y en el orden social e interno de los pueblos. La investigación científica es una de las bases de la civilización actual. Ella ha mejorado el bienestar de los hombres, los ha liberado de la esclavitud, del trabajo pesado y ha hecho su vida más sana, más bella y más rica en espiritualidad. Es preciso que exista un adelanto moral suficiente para que los progresos científicos sean aplicados solamente para el bien. Menos espíritu de guerra y opresión por la brutalidad y más espíritu de idealismo y fraternidad humana. A ello se llegará por el respeto a la dignidad y a la libertad del hombre y no reduciendo la humanidad a rebaños de seres temerosos y esclavizados. Fin de la cita de Husay. En definitiva, como decíamos antes, el problema no es solo saber ciencias. Esto hace imprescindible que se priorice la función formativa de la ciencia. El problema es saber qué vamos a hacer con la ciencia, qué vamos a hacer con la ciencia para atender las futuras de las demandas ocupacionales, cómo vamos a hacer con la ciencia para atender los requerimientos de la sociedad, cómo vamos a utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y cómo vamos a preparar a los hombres del mañana, ciudadanos del mundo, para vivir en medio de una sociedad tecnificada y sometida a procesos de colectivización y masificación de una magnitud que creo todavía no alcanzamos a vislumbrar. Desearía señalar también que sin una comprensión cabal y global de los distintos aspectos que caracterizan al aprendizaje significativo en ciencias, no creo que se puedan obtener mejoras en los procesos de planificación, conducción y evaluación del área en cualquiera de los niveles del sistema educativo. Desde el punto de vista intelectual, tanto como del socioemocional, la verdadera plenitud del aprendizaje se logra cuando se motiva y cuando se generan situaciones problemáticas interesantes,
cuando se tienen en cuenta los intereses de quien aprende, cuando el aprendizaje es placentero, cuando se respeta la libertad de quien aprende y de quien orienta el aprendizaje. No hay auténtico aprendizaje sin interés, sin amor, sin alegría y sin libertad, que diría yo son los ingredientes básicos para la participación y la creatividad. En esto del aprendizaje significativo, de tener en cuenta las ideas previas de los alumnos, de las concepciones alternativas que traen, hemos hecho algunas experiencias de investigación, en algún momento en el Distrito Escolar 12 con el profesor Norberto Zuccoli cuando se desempeñaba como supervisor, y llegamos a una conclusión que es obvia, ¿verdad? Que no hay aprendizaje cuando se dejan de lado la relación, la integración y la comprensión. La construcción del sentido en el aprendizaje es uno de los elementos importantes a tener en cuenta en el planteo de la alfabetización científica, porque implica cuestiones motivacionales y emocionales y tiene relación con la disposición y actitud del alumno respecto del docente, con sus expectativas ante el contenido científico, con sus hábitos de estudio y de trabajo, pero también tiene relación con la disposición y actitud del docente respecto de la enseñanza de las ciencias. El pedagogo francés Philippe Mérieux sugiere promover el saber con un enigma, para provocar el deseo de aprender. La habilidad del docente consistirá en formular preguntas que puedan conectarse con los intereses de los estudiantes y les propongan un desafío cognitivo. La clave es, esto lo señalo a título personal, la clave es despertar curiosidad intelectual, partir de lo que ellos saben y estimularlos para que sigan investigando. Nos propone Mérieux, decir o enseñar lo suficiente a fin de que se entrevea el interés de lo que se dice, así como su riqueza, y callarse a tiempo para despertar el interés por el descubrimiento. Sabemos que a veces una buena pregunta puede ser la mejor motivación, un interrogante que plantee un desafío cognitivo que provoque a los estudiantes y los estimule a indagar y a saber más. La motivación es una cuestión que nos preocupa, pero que también está vinculada con generar en el aula un auténtico clima de trabajo, un ambiente participativo, cooperativo, que al mismo tiempo potencie la autonomía y la curiosidad de cada alumno, garantizando la disciplina y el orden necesario para que los alumnos, estudiantes, no se distraigan, pero también demostrar entusiasmo y pasión por lo que se enseña. La otra clave es esa, transmitir pasión. No puedo pretender que mis alumnos tengan curiosidad intelectual, interés y amor por aprender, alegría y libertad para participar creativamente en sus aprendizajes si yo, profesor, si yo, maestro, no tengo interés, amor y alegría y libertad. Ese tenerme para darme, ese poseerme para entregarme. Para terminar, y como conclusiones del enfoque planteado, insisto, muy sintéticamente en esta exposición, permítame proponer algunas metas que creo necesarias, pero también metas que creo posibles. Metas como preocupaciones, tal vez, metas como propuestas, como inquietudes. En reiteradas oportunidades se ha señalado que la educación y la enseñanza son prioridades para el progreso de una nación. Sin embargo, en la práctica, todos conocemos los resultados desfavorables que obtuvo nuestro país en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, las pruebas PISA del año 2009, establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre conocimientos en ciencia, matemática y comprensión lectora. Según el informe publicado hacia fines del 2010, en ciencias ocupamos el puesto 55, se aplicó sobre 65 países. Estamos bastante lejos del estándar deseado. Cuando señalo este dato, no estoy tratando de causar desaliento y mucho menos entrar en una polémica. El propósito es otro, es tomar estos datos simplemente como tales, como datos, pero tomarlos con humildad, tomarlos sin soberbia,
con una visión, diría yo, a mediano plazo, con una visión a mediano plazo, y mirar hacia adelante. La humildad podría ser un buen punto de partida para asumir el problema y colocar el tema de la enseñanza de las ciencias en el centro del debate. En todo caso, usar esa información de PISA para diagnosticar, debatir, tomar conciencia y hacer algo para tomar decisiones. Podrían tomarse también como base las propias metas que en materia de alfabetización científica están establecidas en el programa Metas 2021, la educación a la que queremos llegar para la generación de los bicentenarios, propuesto por la Organización de Estados Iberoamericanos, y los acuerdos establecidos el año pasado en la declaración de la 20ª Cumbre Iberoamericana en Mar del Plata. Estas inquietudes o metas o propuestas serían, primero, fortalecer la enseñanza de las ciencias en todos los niveles del sistema educativo y promover su aprendizaje en las escuelas para el desarrollo pleno de las personas, con un enfoque integrador que no se limite a la transmisión, búsqueda y acumulación trivial de la información. Segundo, fortalecer la formación docente inicial y priorizar la capacitación docente continua a través de cursos, talleres, seminarios, encuentros. La principal conclusión del informe McKinsey, publicado en el 2010 a partir de la comparación de los 10 mejores sistemas educativos del mundo, Finlandia, Corea del Sur, Japón, Canadá, es que, cito textualmente, ese informe dice, el nivel educativo de un país depende de la formación, la motivación y el aprendizaje permanente de sus profesores. En coincidencia con este informe, Michael Fullan, pedagogo canadiense, autor del Significado del Cambio Educativo, señala como un error buscar la calidad docente promoviendo la capacitación individual en lugar de promover las soluciones de equipo. No se trata de responsabilizar a cada docente, sino generar sistemas de formación docente de calidad y, subrayo de la cita, buenos equipos de trabajo en cada escuela. Buenos equipos de trabajo en cada escuela. Fin de la cita. Y acá también debo señalar con absoluta honestidad y hacer público un proyecto que tengo la suerte de coordinar y que estamos llevando a cabo con los hermanos maristas de capacitación, de perfeccionamiento, utilizando recursos a distancia, pero también recursos presenciales en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas de la provincia de Buenos Aires, con actividades de seguimiento, de orientación y de capacitación permanente. Tercero, utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de alfabetización científica y su integración como parte de un proceso de innovación pedagógica. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación todavía no están validadas en forma suficiente como herramientas pedagógicas en la escuela, podemos reconocer y seguir investigando las contribuciones importantes que hacen relacionadas con la gestión del conocimiento y la co-construcción del conocimiento. En cuanto a la gestión del conocimiento, sería importante resolver un tema, ¿no?, que parece sencillo, que es el tratamiento estratégico de la información. Esto dicho en palabras muy sencillas, estimular a nuestros alumnos para que desarrollen la capacidad de búsqueda de la información, de selección de la información, del análisis y la reorganización de la información para producir un trabajo de síntesis. De nada sirve tener a los estudiantes, a nuestros alumnos, navegando en Internet si son incapaces de seleccionar y de reorganizar esa información para producir un trabajo de síntesis. Todos sabemos que con la intención de acompañar el uso creciente de netbooks y otros equipos digitales, las editoriales se han lanzado a la publicación de libros escolares en formato digital y materiales educativos online, orientados tanto para estudiantes primarios como secundarios. Contenidos que aparecen en los manuales tradicionales se pueden utilizar hoy en una PC, notebook o pizarra digital. Existen en la web espacios con videos, con películas, documentales, interactivas, blogs, wikis, infografías, galerías de imágenes, salas de lectura, etc. Pero aquí quiero hacer una defensa del libro impreso,